concentrado y te estás comunicando con Diosito, ¿no? Muy bien, se ha cerrado el archivo, creo. ¿Qué ha pasado? Vamos a volverlo a abrir. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hablar hoy día de una persona que también es muy importante para nosotros, para los católicos, ¿ya? Si eres de la religión católica, que seguramente la mayoría lo son, y si no, también se respeta su religión, ¿ya? Vamos a hablar del Papa. ¿Quién es el Papa? ¿Cuándo se celebra el Día del Papa? Se celebra el día 29 de junio. Pero, profesor, el día recién es 25. Sí, pero la próxima clase de religión que vamos a tener ya se va a pasar la fecha. Es por eso que vamos a tomar hoy día, ¿ya? 25. Pero en realidad, a ver, vamos a escuchar, hija, ¿ya? El Día del Papa se celebra el día 29 de junio. ¿Cuándo es 29 de junio en el almanaque? Es el día lunes, ¿ya? Y fíjate, el día lunes, si estuviéramos en clases presenciales, ustedes no irían al colegio, es feriado, ¿ya? Pero como estamos en clases virtuales, tampoco, no, el día lunes tampoco va a haber videoconferencias, porque es feriado, ¿ya? Entonces el día vas a descansar, vas a hacer reflexión, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se celebra el Día del Papa? El día 29 de junio, ¿ya? ¿Qué día cae este año? El día lunes, ¿ya? Dice, el día de hoy, o sea, acá 29 de junio, es para nosotros sagrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ¿ya? ¿Qué festejo en este día? A San Pedro y a San Pablo, ¿ya? Y es que ambos, en realidad, dice, eran una sola cosa, ¿ya? Aunque fueran martirizados en días diversos, explicaba el obispo San Agustín en sus sermones a los inicios del cristianismo. Esta celebración recuerda que San Pedro fue elegido por Cristo, ¿ya? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quien con humildad aceptó la misión de ser la roca de la iglesia. El Papa, por su parte, como sucesor de Pedro y vicario de Cristo, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, así de los obispos como de la multitud de fieles. Es pastor de toda iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal. Por ello se festeja también en esta fecha el día del sumo pontífice, ¿ya? De los papas. No es de la papa del tubérculo, chicos, que estamos hablando del papa, ¿ya? El papa, no, acá, asimismo se conmemora a San Pablo, el apóstol de los gentiles, que antes de su conversión era perseguido, dice, perseguidor de los cristianos y pasó con su vida a ser un ardoroso evangelizador para todos los católicos, sin reservas en el anuncio del evangelio. ¿Qué es un evangelizador? Es aquel que va ahí predicando la palabra de Dios, ¿ya? Hay muchas personas que predican la palabra de Dios, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, si hablamos de otra religión, por ejemplo, los testigos de Jehová también, ¿no? Alguna vez de repente habrán tocado tu puerta, ¿no? Y te dicen, ¿para qué? Para hablarte de Jesús, ¿no? Ellos tienen su propia interpretación de la Biblia, ¿ya? Pero también creen en Jesús, sino que tienen, diríamos, otra forma de pensar. ¿Cómo se llama nuestro actual Papa? Lo llamamos, todos lo conocemos como Papa Francisco, pero su nombre no es Francisco, chicos, ¿ya? No lo es. Pero vamos a ver acá un poquito, dice. Papa Francisco, dice, fui creado por el cardenal Juan Pablo II el 21 de febrero del 2001. A renunciar su santidad, ¿quién? El Papa Benedicto, ¿ya? Benedicto XVI, aquí está en Romanos 16. Los cardenales nos reunimos en el cónclave el 12 de marzo del 2013 para elegir a su sucesor. ¿Qué es el cónclave? Es un lugar, ¿ya? Es un lugar donde se reúnen todas las santidades,
los cardenales. Ellos se reúnen y eligen quién va a ser el próximo papa, ¿ya? Entre ellos eligen, no a cualquiera, entre ellos eligen quién va a ser el próximo papa. Entonces ven todas sus condiciones, ¿no? A ver quién podría ser, quién se merece, ¿ya? Es una elección. Es como cuando de repente en la clase se hace una elección de quién va a ser el delegado del aula, ¿no? ¿Quién va a ser el delegado del aula? Entonces no podemos poner, por ejemplo, al delegado del aula a un niño que falta todo el tiempo, que nunca cumple su tarea, ¿ya? Entonces no podría ser el delegado, ¿no? Igual, en este caso, en el cónclave se reúnen los cardinales y eligen a quién va a ser papa, ¿ya? Y eligen obviamente aquel también que sea muy conocedor de la Biblia. Se tiene que saber pues la Biblia, si no imagínate cómo podría predicar la palabra de Dios, porque esta persona va a recorrer, va a viajar por todo el mundo, ¿ya? Llevando qué cosa, llevando la palabra de Dios, predicando, evangelizando, ¿ya? Al día siguiente, en la quinta votación, dice, mis hermanos cardenales me eligieron como nuevo papa. He elegido como nombre Francisco, por un santo muy especial. Mira, eso nos está contando el Papa Francisco, ¿ya? Él dice, eligió el nombre Francisco. Él no se llama Francisco, pero dijo, yo voy a ser el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque él de repente admiraba, ¿no? Mucho a este santo, San Francisco de Asís, que siguió el ejemplo de Jesús, desde la pobreza, la sencillez y la cercanía a los más necesitados. Entonces, el Papa Francisco se identificaba con este santo, con San Francisco de Asís, y dijo entonces, yo voy a ser el Papa Francisco, ¿ya? Pero en realidad, ¿cómo se llama? Por aquí está su nombre. Aquí está, mi nombre es Jorge Mario Bergoglio. Así se llama, ese es su verdadero nombre, pero tú lo conoces como Papa Francisco, ¿ya? Pero en realidad él no se llama Francisco. O sea, si te pregunto el examen, ¿cómo se llama el actual papa? Te pongo A. ¿Cuál es? No, te tendré que preguntar cuál es el verdadero nombre, ¿no? ¿Cuál es el verdadero nombre del Papa Francisco? Te pongo A. Francisco. B. Jorge Mario. Entonces tú marcarás pues la B, Jorge Mario, ¿no? Ya, entonces acuérdate cuál es el verdadero nombre del Papa Francisco. Se llama Jorge Mario Bergoglio. Eso de todas maneras te va a venir el examen. Pregunta segura, ¿ya? ¿Dónde nació? Nació en Buenos Aires. ¿Y dónde queda Buenos Aires? Buenos Aires queda en Argentina, ¿ya? En el continente americano está el país de Argentina, específicamente en América del Sur. Es nuestro vecino. Si nosotros miramos el mapa de América del Sur, ahí está cerquita de nosotros está Argentina, ¿ya? Se fue la fichita, a ver, espérenme, vamos a cargarlo otra vez. Uy, ya, aquí está. Entonces, decíamos, ¿no? Que el nombre del Papa Francisco es Jorge Mario Bergoglio y nació ¿dónde? En Buenos Aires, Argentina. ¿Cuándo nació? El 17 de diciembre de 1936. Y si ha nacido en el año 1936, ¿cuántos años tiene ahorita? A ver, ¿cuántos años tendrá? A ver, haz una resta. 2020 menos 1936. ¿Cuánto sale? A ver, escríbeme por el chat. 84, Sebastián. 84, Sebastián. Muy bien, ha hecho rápido su resta, ¿no? Mira, tiene 84 años, no es jovencito, ¿ya? Tiene 84 años. Ya a esa edad él aún tiene que recorrer todo el mundo llevando la palabra de Dios, ¿ya? Anteriormente era el Papa Benedicto, ¿no? También, al igual que él, recorría todo el mundo, ¿ya? Bien, igual que el segundo Juan Pablo II, ese es el papa más conocido de quien tú seguramente has escuchado hablar. El Papa Juan Pablo II era un papa muy, muy cariñoso, muy amable, hablaba muchísimos idiomas, casi todos los idiomas que hay en el mundo. Imagínate que el papa de ahora, el Papa Francisco,
Si es de Buenos Aires, ¿qué idioma habla? Habla el idioma castellano, ¿no? Español, ¿ya? Entonces, si él se va a Estados Unidos, tiene que hablar inglés. Si se va a Italia, si se va a Asia, si se va a Japón, si se va a China, ¿ven? Él no puede ir a hablar, entonces tiene que conocer también los otros idiomas, ¿ya? Por eso, no cualquiera es papa. Tiene que tener muchas condiciones para ser papa, ¿ya? Entonces el papa tiene 84 años, acuérdate. Tras estudiar, dice, en la Universidad Químicas, mira, tampoco no es que estudió solamente al colegio y luego ya fue papa. Ha estudiado en una universidad, ¿ya? A los 21 años ingresó como novicio, dice, en la Compañía de Jesús, de los jesuitas. A los 21 años, él seguramente desde pequeño ya amaba a Dios, él ya quería ser un servidor, un siervo de Dios, ¿ya? Como él quería ser, a los 21 años ya ingresó al noviciado. ¿Para qué? Para ser pues primero sacerdote, ¿no? ¿Qué pasó el 13 de diciembre de 1969? Se ordenó como sacerdote. Es como cuando, por ejemplo, ¿no? Yo saqué mi título y soy profesora, ¿no? Él se ordenó como sacerdote, ¿ya? Y tras el curso de el curso en 1970-1971, dice, estudió en España. Hice la profesión perpetua, dice, he sido estudiante, párroco, confesor, director espiritual, ¿ya? Él ha estado en contacto con muchísima gente, ¿ya? Predicando la palabra de Dios, ¿ya? Y soy sacerdote. ¿Qué sacerdote? Sacerdote lo conocemos como cura. Por ejemplo, tú vas a la iglesia católica, cuando vas a la iglesia católica, ahí está el padrecito, ¿no? El padre, algunos conocen con el nombre padrecito, cura, sacerdote, son sinónimos, ¿ya? Entonces, eso es sacerdote, el padrecito. El 20 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II, dice, lo nombró obispo, ¿ya? ¿De dónde? Obispo titular de Auca y obispo auxiliar de Buenos Aires, o sea, allá en Argentina. La ordenación episcopal la recibí el 27 de junio siguiente. Y desde el 28 de febrero de 1997 era arzobispo de Buenos Aires, ¿ya? Quiere decir que ha pasado por todo un proceso. Es como tú haces inicial, primaria, secundaria, la universidad y luego eres profesional, ¿no? Igual, no puedes pasarte de inicial de frente a la secundaria, ¿no? Entonces, al igual, también los sacerdotes no pueden pasarse de frente, estudio ya, de frente soy papa. No, ya ellos también estudian, pasa todo un proceso para llegar a ser papa, ¿ya? ¿Qué más? ¿Tienes alguna preguntita o tienes algo que contarnos de repente acerca del Papa? ¿Has escuchado hablar del Papa Francisco? Quería que vean el videíto, no sé si se podrá. Estos son... No, este no es. A ver, espérenme un ratito. Vamos a detener, ¿ya? Si no se comparte todito. Cuando se está compartiendo, chicos, se comparte todo. Ya está. Ya, aquí está. Este de acá es. Vamos a compartir. A ver, esperemos que lo logren ver. Ya, aquí está. Ya lo encontré ahora sí. Aquí está. Vamos a compartir por acá. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, ¿dónde se ha ido? ¿Qué pasó? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, Ah, ya. Ah, pensé que me había salido. Ya, ahora sí, otra vez lo voy a compartir. Se ha perdido. Estaba... para que
Una cosita que lo quiero decir. El WhatsApp de tercero A. Miss, era un anuncio. Solo tenías que usted apretar omitir anuncio. Sí, ya ahora sí, ya está ya, ahora sí. Espérenme un momentito, por favor, aquí está. Es por internet, profesora. Sí, lo voy a modificar para que todos lo puedan ver acá. Compartir contenido y acá le voy a cambiar esta opción para que todos lo vean. Ya está. Miss, Uy, ¿qué ha pasado? ¿en dónde lo han enterrado a ahora sí. Jesucito? ¿En dónde lo han enterrado a Jesucito? A ver, ahorita vamos a hablar. Vamos a ver el videito primero, ya chicos, ahora sí ya está listo. Todo lo todavía no está funcionando, está parado. Profesora, todo se ve blanco. Yo nomás vi un Malén y Puma. Han enterrado a compartir contenido, lo único que veo, no veo el video. Marlene y Puma van. Pero no se ve, profesora. Ahora sí se ve, pero Miss, ya se ve pausado. Ahí dice. Está pausado. Está pausado. Compartiendo por internet, profesora. Sí. Ya lo voy a poner en grande, ya está. Todavía no está pausado. Estoy esperando que carguen todas sus computadoras porque en algunos se demora, ¿ya? Voy a poner el volumen alto. Ahora sí, a la voz de 3. Vamos a ver acá un poquito. Dios nos ha bendecido con un nuevo Santo Padre. Pero ¿quién es él? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Su padre trabajaba en el ferrocarril, su madre ama de casa. Juntos criaron a Jorge y a sus 4 hermanos. Le encantaba la química y trabajó duro para obtener su título de técnico químico. Pero luego sus planes cambiaron, así que a la edad de 21 años entró al noviciado jesuita y tras años de estudio y oración fue ordenado sacerdote. Su ordenación marcó el inicio de una vida llena de felicidad y alegría, donde Jorge fue capaz de servir a los demás de muchas maneras. Además de llevar los sacramentos, ha sido profesor, guía espiritual de jóvenes jesuitas y sí, hasta el día de hoy, un gran amante del fútbol. Su equipo favorito es San Lorenzo de Almagro. Unos años más tarde, su comunidad le pidió servir a sus hermanos como superior provincial y luego, años después, como el rector del seminario. Y si piensas que es demasiado, aún falta, che. Dios lo llamó también a ser obispo. Y mientras todas sus responsabilidades crecieron, él sabía que la mejor manera de servir era siendo humilde, permaneciendo cerca del Señor en la oración y siendo fiel a la iglesia. Esto no siempre ha sido fácil. Muchas veces tuvo que hacer frente a situaciones difíciles y malos entendidos. Aún así, el amor verdadero siempre requiere sacrificios. ¿Dije que él hizo todo esto solo con un pulmón saludable? Es cierto. Cuando era adolescente lo tuvieron que operar para removerle una parte deteriorada de su pulmón. Sin embargo, fue aquí cuando Jorge supo que el Espíritu Santo daría siempre un respiro extra por él. Y bueno, para variar un poco, después de unos años de ser obispo, el Papa Juan Pablo II lo nombra cardenal. Muchos tienen ideas exageradas de la vida de un cardenal. Para él, sin embargo, las cosas permanecieron igual. Vivía en un apartamento sencillo, siguió cocinando para sí mismo. Incluso utilizaba el metro en lugar de tener un chofer. Él sabía que la mejor manera de servir a los demás era estando cerca de aquellos a los que amaba, acompañándolos en su vida cotidiana. Y por último, si pensaste que todo esto era mucho, pocos meses atrás el Señor le pidió a Jorge dar un gran salto de fe. Cristo lo invitó a convertirse en su vicario en la tierra, a dar su vida entera al servicio de la Iglesia Universal como el mismo Papa. Una invitación para morirse de miedo, sin duda. Pero, como hemos visto, Jorge había confiado en el Señor toda su vida. En los tiempos difíciles y en los buenos, toda su vida se había esforzado para decir sí al Señor, y él no iba a parar ahora. Entonces, con el corazón lleno de fe, Jorge aceptó el llamado del Señor, dejando atrás su familia, amigos y a su querida Argentina. Tomó un nuevo nombre, Francisco, un nuevo hogar, Roma y una nueva misión, ser el Papa. Todo
por amor, el amor a Cristo y a nosotros. Profesora, mi video se escucha como entrecortado. Ya, vamos a hablar entonces un poquito del video, ¿ya? Fue muy bonito. Sí, está muy bonito el video, ¿no? Está en internet, chicos. Ponen Papa Francisco para niños. ¿Ya? Lo ven más tarde. También va a estar en la grabación porque estamos grabando. ¿Ya? Vamos a preguntar ahora, chicos, a ver.